gracias por venir esta tarde a la presentación del libro El colibrí y la acacia de Maher Abderrahman. Yo os doy la bienvenida en nombre de Espacio Ronda, Madrid. Yo soy el director de esta casa y normalmente hacemos actividades que promuevan el diálogo intercultural, entendido de una forma muy amplia. A veces son presentaciones de libros, pero también son conciertos de música, exposiciones de arte, recitales de poesía. Hay todo tipo de actividades para que los seres humanos pues, puedan entenderse entre ellos a través de actividades varias. Entonces es una alegría tener aquí con nosotros pues, a un escritor tunecino con una gran trayectoria, sobre todo en los medios de comunicación, y que nos va a presentar esta novela esta tarde, que la editorial Sia Pygmalion lo ha traducido al español. Entonces yo no quiero decir mucho más, simplemente daros las gracias por estar aquí con nosotros y sin más pues le voy a pasar la palabra al presidente, al editor de Sia Pygmalion, que va a ser quien nos va a guiar en esta presentación, Basilio Rodríguez. Un aplauso para él. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Armando se queda ahí. Vale. Se va a quedar un segundo porque efectivamente creo que es importante en momentos como el actual, en el que estamos pidiendo el desconcierto provocado por una serie de conflictos bélicos, enfrentamientos culturales, como muy bien ha señalado él, es importante poner en valor instituciones como esta que nos acoge, el Espacio Ronda, donde de manera constante, de forma continuada, se están organizando actividades que favorecen el mutuo conocimiento de nuestras culturas y donde hemos asistido a eventos muy diversos, siempre con esa magnífica disposición por parte de Armando, que es, repito, el inventor y el alma mater de esta institución, para poder desarrollar actividades de perfiles muy distintos. Por tanto, es preciso, Armando, agradecerte de veras que nos acojáis una vez más en vuestra casa y sobre todo que sigáis desarrollando esa labor. Es imprescindible. Cuanto más desencuentros hay en el momento en el que nos encontramos, en el que efectivamente parece que estamos abocados, ¿no?, a un desencuentro, a una debacle constante, continua, pues que haya instituciones como la tuya que demuestran que la convivencia es factible, que además esa convivencia es armónica, pero también es productiva, es rentable y que favorece, como digo, el mutuo conocimiento de personas, de pueblos y culturas, es fundamental. Y efectivamente vamos a presentar un libro que es un libro que tiene una importancia crucial para nosotros, porque aparece en un momento complicado, pero además nos habla de un país y de una serie de acontecimientos que vivimos en primera persona y que aquí pues, se han transformado en literatura, fusionando ficción y realidad, lo cual es algo que efectivamente pues, nos permite, con el rigor histórico y sobre todo porque son acontecimientos recientes, conocer o haber seguido la evolución de dichos acontecimientos, pero el literaturizarlo, el convertirlo en parte también en ficción, supone que es algo que ya ha pasado a formar parte de ese patrimonio cultural literario común. Tenemos para presentar el libro al prologuista, el profesor catedrático Rida Mami, que también va a hacer la labor de traducción de nuestro autor, de Maher Abderrahman. Y bueno, pues yo creo que ese aplauso que tú pedías para mí, yo lo quiero dar para ti y para tu institución, porque es muy merecido. Por favor. Y se incorpora nuestro querido amigo Rida Mami, que es el inductor, realmente fue la persona que nos habló, en primer lugar, de Maher Abderrahman.
fue quien nos puso en contacto y la persona que también se ha encargado a través de un excelente prólogo de analizar la novela que hoy presentamos. Novela que, aunque el editor estaba confundido y pensaba que había sido editada previamente en árabe, no ha sido así. Lo que tuvimos fue una maqueta que es muy bien hecha, ¿no? Daba la sensación de que había sido ya editada, pero era eso, simplemente una maqueta para facilitar el manejo de la obra y sobre todo para facilitar la traducción de la obra. Dentro del grupo editorial Sian Pigmalión, ya en esta misma casa hemos recordado que llevamos más de 25 años editando, publicando de manera continuada, y que desde el comienzo teníamos una misión o una vocación africanista, que incluía no solo la publicación y difusión de libros de autores del continente africano en general, y en concreto del África subsahariana o África negra, sino también de autores magrebíes, de autores del norte de África, y ese norte llega hasta Oriente Medio, es decir, que en nuestro caso ese africanismo se fusionaba con el orientalismo, y desde el principio hemos publicado obras muy diversas. Tenemos en la sala, contamos con varios autores de la casa y especialmente con un especialista, Antonio Carrasco González, que ha trabajado la literatura, especialmente la literatura colonial española en África, tanto en la África negra, especialmente en lo que fue prácticamente nuestra única colonia, Guinea Ecuatorial, como en el África del Norte, donde sí que ha habido una presencia y una interacción cultural más fuerte. Pero este libro, El colibrí y la acacia, hace mención a unos acontecimientos que, como decía, vivimos casi en primera persona, puesto que la denominada Revolución de los Jazmines, Primavera Árabe o Revolución Árabe, sí que tuvimos ocasión de poderla vivir, puesto que ya estábamos trabajando con el profesor Reda Memi y con los hispanistas tunecinos desde antes. Habíamos organizado ya algunos eventos anteriormente y estaba previsto precisamente para el momento en el que estalló esta primavera árabe, estaba previsto un nuevo encuentro tunecino-español de intelectuales y escritores, que hubo que aplazarlo por las razones que ustedes se podrán imaginar. E inmediatamente después tuvimos ocasión de viajar y ver, pues, de alguna forma, cómo el país había cambiado, cómo la situación política y social era distinta. Pero estamos hablando de unos acontecimientos que tuvieron una proyección mundial. No se circunscribieron en modo alguno al contexto tunecino, ni siquiera al contexto árabe, sino que la primavera árabe cambió en cierta manera la política, la forma de presentar la política y de alguna forma también incitó a muchos ciudadanos y algunas instituciones a abordar el tema político desde un prisma diferente, teniendo una presencia mucho más activa y sobre todo queriendo ser artífices de su propia historia. Lo hemos vivido aquí, lo hemos vivido de manera además también muy directa por la vinculación que tiene nuestro país con el mundo árabe, pero también porque la política española pues cambió sustancialmente a partir de ese momento, dejando de ser una alternancia bipartidista para convertirse en un tipo de política diferente, con la irrupción de una serie de partidos, inicialmente minoritarios, pero que cambiaron el modus operandi y la dinámica de cómo se ejercía la política, y aún hoy seguimos dentro de esa situación en la que los referentes han cambiado y quizá también eso ha hecho que nosotros tengamos que evolucionar o adaptarnos a la situación en cuestión. Pero es indudable que donde surgió, donde germinó la primavera árabe, es donde más pudimos constatar esos cambios. Cuando viajamos justo inmediatamente después a Túnez, percibimos que la población se sentía de alguna forma realizada. Había conseguido
hacerse escuchar, hacerse oír y que además su voz tuviese resonancias y ecos, como decía antes, internacionales. Algo que nos sorprendió poderosamente es que las personas que habían protagonizado la primavera árabe eran fundamentalmente jóvenes, chicos y chicas que acaparaban los titulares de periódicos nacionales y extranjeros y sobre todo que efectivamente aparecían como las voces más críticas, como quienes realmente buscaban y necesitaban ocupar un espacio político y social que se les había negado en las décadas anteriores. A pesar de que Túnez es un país atípico dentro del contexto árabe. Ya nos han recordado el profesor Rida Mami, la propia embajadora de Túnez y otros intelectuales a los que hemos invitado y escuchado en foros muy distintos que Túnez fue un país avanzado e incluso mucho más que nuestro propio país o otros países o potencias europeas, inicialmente aboliendo la esclavitud antes que nosotros, también en la lucha por su independencia con respecto a la vinculación o colonización francesa. Hemos publicado y hemos leído con admiración y hemos ayudado a difundir los versos de esos poetas, esos narradores tunecinos que apoyándose en esa lucha por la libertad se convirtieron en referentes precisamente para la juventud que protagonizó la primavera árabe. Era muy hermoso ver que las consignas, los lemas que se utilizaban en la primavera árabe eran versos de Abu Qasim Shebi o versos de otros autores que de alguna forma tenían también ese protagonismo al que nos referíamos antes. La población, la cultura y la literatura era la que estaba intentando luchar por ser escuchada, por tener una presencia y, como digo, un eco mundial. Y por eso, cuando recibimos el colibrí y la acacia, la sinopsis inicialmente, porque nos venía en árabe, nos parecía un tema muy interesante. De ahí que aceptamos encantados la posibilidad de publicarla y le pedimos a uno de nuestros traductores de confianza que hiciese la labor de la traducción para poderla volcar a nuestra lengua y que de esta forma estuviese asequible por parte de los lectores hispanos, no solo españoles, sino también iberoamericanos, porque la experiencia que hemos tenido precisamente con el profesor Rida Mami, con sus obras, con sus libros y traducciones en Hispanoamérica ha sido tan positiva, es decir, han sido recibidos esos libros, esas traducciones de una manera tan cálida que nos siguen demandando nuevas obras de autores contemporáneos, de autores actuales, para de alguna forma esa herencia o esa presencia de lo árabe en Hispanoamérica, alimentarlo o retroalimentarlo con la obra de los intelectuales y escritores actuales. Por eso, pues insisto, que recibimos encantados el manuscrito y bueno, pues hemos trabajado duramente en la edición de la obra para intentar dignificar la novela. Es una novela, pero en la que, como digo, hay mucha realidad, hay muchos hechos verídicos y luego una serie de personajes perfectamente construidos. No me corresponde hablar del contenido de la obra, perdón, Rida, pero también los editores somos lectores, ¿no? Y en ese sentido, cuando recibimos la traducción, antes de depurarla, porque ha habido que hacer una corrección de estilo, obviamente, pues vimos que efectivamente estábamos ante una obra bueno, significativa, importante, que nos iba a dar una perspectiva distinta del país y de la revolución, como decíamos antes, sobre todo una visión muy humana, muy cercana. Y en ese sentido, pues la construcción de los personajes, creo que hay que alabarla. Desgraciadamente no habíamos leído anteriormente a Maher Abderrahmán, hemos sentido interés, deseos por conocer el resto de su obra, una obra que ya ha tenido el reconocimiento de los lectores y la crítica, pero que no ha sido volcada hasta ahora a nuestra lengua. Y yo creo que no les va a decepcionar. Cuando se zambullan en la lectura de este libro verán que es una prosa fluida, que es una prosa muy fácil
de seguir, que son personajes también con cierto poder, con cierto magnetismo, con un poder de atracción que nos incita, que nos invita a continuar la trama. Posiblemente, eso es una pregunta que yo ya le dejo al autor, él está proyectado en alguno de esos personajes. Yo creo que sí que, no solo por el oficio de personaje central, sino quizá por sus actitudes y comportamientos. Hemos tenido ocasión de convivir con el autor, con Mayra Terramán, en el Congreso de Hispanistas Árabes e Iberoamericanos en San Millán de la Cogolla. Hemos tenido ocasión de charlar, y yo creo que él sí que se ha proyectado en buena medida en esta obra, pero lo ha sabido hacer también con la habilidad de quien bueno, pues ha dejado un hilo conductor fácil de seguir para cualquier lector, no solo para los lectores árabes o para los lectores tunecinos, sino para los lectores occidentales, y eso es muy importante, ¿no? Dentro de lo que comentábamos al principio, que es un acercamiento cultural y es un intercambio literario. Creo que el resultado final de la obra pues, hace que tengamos esperanzas de que goce de una magnífica acogida. Ese es nuestro deseo y por eso lucharemos, llevándola a las principales ferias del libro del mundo. Ya de hecho es una de las novedades que llevaremos a la Feria de Guadalajara, en México, la más importante del ámbito hispano, y por supuesto después iremos a Colombia, a España y a las ferias más significativas, y esperamos además contar con su presencia y con la de nuestro querido amigo Rida Mami, porque ha hecho una labor, sigue haciendo una labor fundamental de difusión de la obra de esos autores que, aunque son conocidos y están publicados en el contexto tunecino o árabe, pero no habían llegado a Occidente, a pesar de la cercanía geográfica y a pesar de que tenemos unos vínculos históricos y culturales claros, pero ha sido gracias a la labor de los hispanistas, representados por el profesor Rida Mami, que han podido llegar al ámbito universitario, académico, para que puedan ser conocidos y estudiados como es preceptivo. Por mi parte nada más. Yo creo que lo que le estamos ofreciendo es un paralelepípedo bello por fuera, sugerente por dentro, y que les aseguro que les va a deparar horas de lectura muy agradables. Espero poderlo confirmar con todos ustedes, y reitero nuestro agradecimiento a Mayra Terramán por haber confiado en nosotros, a Rida Mami por haber hecho también esa revisión y por haber hecho un prólogo amplio de 12 páginas, pero me parece que muy necesario para entender el contenido de esta obra, y a todos ustedes que representan ese colectivo imprescindible que siempre pues pongo en valor, que son los lectores. Podrá haber escritores, podrá haber traductores, podrá haber editores, pero si no hay lectores, el trabajo de todos nosotros carecería de sentido. Por tanto, gracias también por estar aquí y por alimentar nuestro trabajo, que es un acicate para seguir depurando dicho trabajo y para seguir atesorando años y obras como estas que dignifican también nuestro catálogo. Muchas gracias. Profesor Rida Mami, tiene la palabra. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar y por compartir con nosotros estos momentos en los que vamos a hablar un poco de literatura. Para mí, la verdad, ha sido un honor tener la oportunidad de leer el manuscrito en árabe y de llegar a un acuerdo con el autor y de traducir la obra al castellano y publicarla en Madrid con Ciar Pigmalión antes de ser publicada en árabe. Y esto refleja el interés que tenemos en Túnez, los hispanistas, de cumplir un objetivo planteado desde hace más de 2 décadas, que consiste en dar a conocer al lector hispano la cultura y la literatura tunecina y viceversa.
Gracias a Dios estamos viendo cumplidos nuestros sueños, porque hoy ya el lector hispano, tanto español como hispanoamericano, tiene acceso a la novela tunecina, a la poesía y a los ensayos, y son trabajos realizados por nuestros equipos en Túnez, que son hispanistas, que están, como decía, interesados en transmitir nuestro mensaje cultural al lector hispano. He tenido el honor también de ser, o bien de haber revisado la traducción de esta obra y sobre todo de poner un prólogo. Es un pequeño estudio introductorio de 12 páginas sobre esta obra. La obra en sí, El colibrí y la acacia, forma parte de la literatura de la Revolución. Y esto es un fenómeno que se dio en muchos países donde hubo revoluciones. Efectivamente, en 2010-2011 hubo una revolución en Túnez. Nuestro autor, Mehr Abdelrahman, se encargó de reproducir todo el ambiente de la revolución tunecina. En esta obra podemos detectar, leer y vivir, sobre todo con los personajes, estos ambientes de la revolución tunecina, empezando por la huida del expresidente Ben Ali el 14 de enero de 2011 hacia Arabia Saudí, y a partir de ahí las primeras elecciones hechas en Túnez y cómo los islamistas ganaron estas elecciones y gobernaron durante este primer mandato tras la revolución desde 2011 casi hasta 2014. Lo que llama nuestra atención en esta obra es la fidelidad del autor y cómo ha sido capaz de fotografiar y de reproducir todos los detalles. Habló de la huida de Ben Ali, habló de los islamistas, habló de los que gobernaron después de los islamistas y en general habló de unos 10 años de post-revolución en Túnez, habló de los partidos políticos y sobre todo de su fracaso a la hora de llegar a la democracia y a la hora de llegar a un cierto desarrollo económico y social en Túnez. En dos palabras, habló claramente de la crisis social, política y económica de Túnez, que son para él y para el tunecino también, son unos 10 años caóticos simplemente porque los que llevaron el mando fueron los islamistas. Destrozaron el país, entre comillas, incluso fueron tolerantes con los terroristas. Hubo 2 atentados fuertes en Túnez, uno en un hotel y otro en el Museo del Bardo, donde se detectó una cierta tolerancia de estos islamistas con estos terroristas. Incluso nos habla en la obra de los asesinatos políticos. En 2013 mataron a 2 de los líderes de la izquierda, Shukr Ibrahim y Mohamed Ibrahim. Total que ha habido una cierta fidelidad a la hora de reproducir este ambiente de la revolución tunecina. Pero lo que llama la atención es que el narrador o el protagonista no son personajes cualquiera, sino que pertenecen al mundo de nuestro autor. Nuestro autor es un gran profesional en el periodismo, es un periodista de primera clase, es un periodista veterano, estuvo trabajando en la televisión tunecina en los años 80, luego estuvo más de 10 años como director de las noticias en el canal principal de Túnez. Tuvo luego otra experiencia en Londres, en Estados Unidos y en algunos países de Oriente, con lo cual toda su experiencia
la plasmó y nos la transmitió a través de su protagonista. Y esto me recuerda la obra de Mario Vargas Llosa, Cartas para un joven novelista, donde nos habla de las técnicas narrativas. Entre otras técnicas, nos habla de un fenómeno según el cual, y según Vargas Llosa, cada autor, siempre escribiendo novela, parte de algunos puntos fundamentales de su propia vida, de su propia experiencia y de su propia convivencia. Lo llama Vargas Llosa el catoblepas, y el catoblepas es un animal mítico griego que se conoce por comerse a sí mismo, empezando por los pies y va subiendo hasta morir, para decirnos que cada autor se alimenta de sí mismo, lo mismo que este animal pájaro mítico que es el catoblepas. Efectivamente, el catoblepas está en esta obra y el protagonista de la novela es un joven tunecino que vive en el sur y se traslada a la capital y hace la carrera de periodismo. Termina la carrera y consigue un trabajo en una televisión, y entonces este protagonista nos va a orientar con su cámara, es un fotógrafo quien va a los rincones más oscuros de la revolución en todos los aspectos y nos va a transmitir este mensaje. Para mí, como lector, como crítico, pues el protagonista no es más que este periodista quien supo a través de su cámara fotografiar este ambiente de la revolución tunecina. Hay otro punto que llama mi atención en la obra, que es el título, El colibrí y la acacia. Es un árbol y un pájaro. Según el crítico francés Gérard Genet, el título de la novela es muy importante y tiene más de un significado. Entre otras funciones que tiene el título, la función connotativa. Con lo cual, este título para mí es simbólico y me he permitido hacer mi interpretación sin hablar con el autor, porque según Roland Barthes, en sus varios artículos sobre la muerte del autor, una obra nacida equivale a un autor muerto, con lo cual el lector se permite y tiene el derecho de interpretarlo a su manera, según sus criterios, su formación académica o cultural y según su cultura en general. Para mis criterios hay como una oposición entre este árbol que es la acacia y el colibrí. La acacia es un árbol y hay de este árbol casi un montón de tipos de acacias, pero esta acacia de la que habla nuestro autor es la típica que nace y crece en el desierto. Es un árbol paciente, es un árbol sufrido, es un árbol resistente al tiempo, al calor sobre todo, y a la falta de agua. Pues la acacia, con su vejez, con su estado, es la historia de Túnez, es el mismo Túnez. Son 3.000 años de cultura y de historia de Túnez. Es este árbol que resiste en el desierto. Es un árbol que ha sufrido, si queremos referirnos a la época moderna, a la época contemporánea, 3 o 4 dictaduras seguidas, añadiendo a esto la colonización francesa a Túnez, más 2 dictaduras. Pues este árbol un día es sorprendido por la visita del colibrí. El colibrí es un pájaro pequeño que no tiene nada que ver con el paisaje y el clima de Túnez. Es un pájaro que suele crecer en América, sobre todo en América Latina, pues es un pájaro, es una criatura que visita el país y visita principalmente esta acacia.
Este pájaro, con sus colorines, con sus movimientos, con su forma de ser y con su relación con la acacia, desempeña un papel positivo. Este pájaro, para mis criterios, es la democracia, que viene de Occidente y nos visita esta acacia por primera vez. Y a partir de este primer contacto entre el pájaro y la acacia, aparece el protagonista para fotografiar. A partir de aquel día, este pájaro nunca abandonará al protagonista. Estará siempre con él, le guiará, le ayudará, le ayudará y además, gracias a él, el protagonista ha podido evitar incluso la muerte en algunos conflictos y en algunas manifestaciones que estaba grabando el fotógrafo. Pues el pájaro entonces no es más que la democracia que visita nuestro país por primera vez. A pesar de las circunstancias que estamos viviendo, Túnez no deja de ser el primer país en el mundo árabe que anunció la revolución y que tuvo o bien consiguió, a pesar de los obstáculos y los problemas, dificultades, esta democracia. Este pájaro muchas veces no aparece al público o a la gente, sino está en la cámara y en contacto con el mismo protagonista, guiándole en todos los sentidos por el bien del fotógrafo y por el bien del país. Pero, claro, el final no así llegamos muy positivo. Para mis criterios es un poco pesimista y refleja, claro, un sentimiento que tenemos en Túnez de que no hemos logrado encasillar o bien meter la revolución donde se debía, el camino correcto, que es el camino de la democracia, por los obstáculos que estamos teniendo actualmente a nivel político, social o bien económico. ¿Cómo ha terminado la novela? Pues ha terminado con un sabor agridulce, pero dejando siempre un tragaluz de esperanza. El protagonista termina con una pierna amputada porque participó en una manifestación en el pueblo de Ben Gardén, y Ben Gardén es un pueblo que ha sido en realidad invadido por los integristas que llegaron desde Libia, pero gracias a la resistencia del pueblo pudimos matar a la mayoría de ellos o bien encarcelar a la otra mayoría. En esta manifestación, pues el protagonista terminó con una pierna amputada. Su novia, Sanaa, con la que iba a casarse, le dieron una bala en la cabeza y se murió. Y el pequeño colibrí terminó con una ala rota y sangrando en la cabeza. Ese es el final de la vida. Y tal vez es su visión de la realidad política y social en Túnez en la actualidad. Es decir, es una referencia a las dificultades que hemos tenido y seguimos teniendo. Pero claro, deja también un tragaluz de esperanza porque el protagonista, como es tan dinámico, es tan activo, está lleno de fe y de voluntad, decide, a pesar de su estado físico, de tener la pierna amputada, decide convertirse en un cineasta o en un director de cine. Entonces este es el tragaluz de la esperanza que aparece en la novela. Otro elemento que me gustaría también aclarar en la novela son unas memorias del joven protagonista. Durante su juventud iba escribiendo unas memorias y que el autor ha publicado en la novela. Estas memorias no tienen relación directa con la acción y los personajes. Y esto lo explica también Vargas Llosa, lo explica por la caja china
o la ruleta rusa. Se trata de unas pequeñas historias entrelazadas que aparecen en la novela. Muchas veces en estas historias pueden participar los personajes y muchas veces no participan. Y esto me recuerda a Miguel de Cervantes en el Quijote, donde aparece la novela pastoril, la novela picaresca, la novela morisca. En algunas participan Don Quijote y Sancho y en otras no participan. Para Vargas Llosa, y es lo que he detectado en la obra, a pesar de no estar en contacto con la acción, son memorias o son historias en relación con la temática final. Son como los vasos comunicantes, según Vargas Llosa. En estas memorias ha hablado, por ejemplo, del Andaluz, ha hablado de la muerte de uno de los políticos asesinados, ha hablado de Cartago, ha hablado de la poesía tunecina y ha hablado de muchos temas que no están en contacto y en relación con la acción, pero al fin y al cabo comunican con la temática general de la novela. Entonces, me gustaría, antes de terminar, darle la oportunidad al autor de leernos una de estas memorias que a mí me ha gustado mucho, que son 2 o 3 párrafos. Lo va a leer el autor en árabe y luego Pasillo leerá la traducción. Thank you very much, Professor. I will get back to you to talk later. حتى يعني يفهم السادة الحضور الكونتكست بتاع هذا القصيد الصغير، هو أنه المصور الفيديو الذي كان يصور في أحداث بن قردان الإرهابية قطعت رجله بقذيفة RPG. فبالنسبة إليه انتهى كل شيء، انتهى الحلم، لأن الإرهاب هو الذي طغى، ورأى أن حياته المهنية انتهت فكتب هذا القصيد. Sí, para introducir a lo que nos leerá, viene en relación con lo que decía antes. Este joven, al ver su pierna amputada y al ver delante de él la muerte, y al pensar en su futura muerte, o bien en su próxima muerte, escribió lo que sigue. وصية إلى أهلي من بعدي. مناي الردى في لج بحر مديد لا قاع فيه، أو تحت كوم رمال يبلع كل قدم، أو بعالي الجبال حيث تصلي النسور بأوكارها، لكل فجر جديد لأخدر من رحيق الغيوم وأهوى في لهيب الحمم. وإن كان موتي فوق السرير فاشعلوا نارا وألقوني فيها، واذروا رمادي في كل وادي وأعلى القمم، فأنا لا أحب صلاة الجنائز أو نديب العجائز، ولا أن تقيموا لذكراي نصب صنم، ولا تلبسوني كفن نذور، ولا تتركوني سجين قبور، ولا تذكروا أني حبيس الندم، فإن رحلت رحلت، فاتركوا روحي تحوم بعيدا عن زوايا الفجور وضوع البخور وسقط الهمم، ولا تلحنوا في ذكرى مماتي ترانيم البغايا أو نصوص العدم، فإني كرهت لصوص القبور وشعر الفجور ورخص الذمم. De los cuadernos de la memoria, parte 9.
Testamento a mi familia después de mí. Mi deseo es morir en las profundidades de un mar sin límites ni fondo, o debajo de un montón de arena que se trague cada pie, o en lo más alto de las montañas, donde las águilas dan gracias en sus nidos por cada nuevo amanecer, para alimentarme del néctar de las nubes y abrasarme en las llamas de la lava. Y si mi muerte sucede sobre el lecho, entonces encended un fuego y arrojadme en él, y esparcid mis cenizas en todos los ríos y en las cimas más altas. No me gustan las oraciones fúnebres, ni los lamentos de las ancianas, ni que levantáis ningún ídolo por mi memoria. No me vistáis con un sudario de exvotos, no me hagáis prisionero de una tumba, ni me dejéis retenido en los recuerdos. Si me fui, ya me fui. Así que dejad que mi alma se aleje de los rincones del mal, los vapores del incienso y el abismo de las pasiones. Y en el aniversario de mi muerte, no compongáis cantos hipócritas ni recitéis textos vacíos. Odio a los ladrones de las tumbas, a los poetas de lo indigno y lo barato que sale limpiar ciertas conciencias. Abril de 2016. Bueno, pues de nuevo quiero agradecer, compartir además este momento agradable con mis amigos, hermanos, o sea, somos como familia, o mis alumnas que nos siguen hasta aquí, son de la Universidad de La Manuba, pero que están haciendo el doctorado aquí mismo, en Ávila, en Salamanca y en Madrid. Están aquí con nosotras y es un honor también. Para terminar, pues me gustaría también aludir a que ha sido una buena experiencia para el autor, para mí, incluso para el editor, de tal manera que hemos empezado a pensar en la traducción de una segunda novela. Tiene escritas 3 o 4 novelas aquí delante, y lo vamos a hacer. Otra cosa que quería anunciar también, para dinamizar este tipo de actividades o bien de obras, dentro de un par de meses su obra en español será estudiada en una memoria de máster en la Universidad de La Manuba, en comparación, porque no podemos hablar en nuestro departamento de literatura tunecina porque nos interesa la literatura española, hispanoamericana. En cambio, si la metemos para comparar con otra obra, pues sí que se puede hacer. Y va a ser una memoria de máster sobre el colibrí y la acacia, y la obra, a pesar del margen de tiempo, pero la temática coincide. La obra de Mariano Azuela, su obra es Los de Abajo, que refleja la Revolución Mexicana de 1910. ¿Por qué este autor y por qué esta obra? Primero porque nuestro autor es periodista y supo transmitir su propia experiencia en esta obra para reflejar desde su prisma, desde su propio enfoque, la revolución tunecina, sus características, sus éxitos, sus fracasos, etc. Pues pasa lo mismo, que Mariano Azuela es médico y el protagonista de la novela es médico. Es un médico que va visitando a los heridos y va describiendo lo que está viendo en la revolución tunecina. Entonces, le felicito al autor porque su obra va a ser entonces estudiada en una memoria de máster con un alumno o alumna de la Universidad de La Manuba. Y lo mismo digo de nuestro amigo Basilio Rodríguez Galeana, que también su obra va a ser estudiada en una memoria de máster en La Manuba, y le digo, le adelanto el título, Amor y Desamor, en la obra poética de Basilio Rodríguez Galeana. Esto entonces lo haremos dentro de un mes. Pues nada más,
Muchísimas gracias por estar, muchas gracias al autor, muchas gracias al editor y sobre todo a ustedes por haberse molestado y por estar con nosotros. Muchas gracias.